Gloria a Dios, mis hermanos, Dios me los bendiga en esta hermosa mañana, en este hermoso domingo. Y de que si tenemos a un Dios poderoso, oigan, ni se cuestionen, porque tenemos a un Dios de todo poder, poderoso, Señor. Y lo vamos a ver, lo vemos donde quiera, donde quiera. Así que vayan, por favor, abran su Biblia en el Evangelio de San Marcos. Y van a ir al capítulo 4 y empezamos a leer en el versículo 35. Comienzo. Marcos 4, 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. ¡Qué escritura tan maravillosa! ¡Tan maravillosa! Hoy nos sobresaltamos cuando vemos alguna cosita sobrenatural que nos muestran los medios. Y decimos, ¡qué bruto! Pero estos hechos que estamos leyendo ahorita son sin igual, mis hermanos. Son los hechos del Señor Todopoderoso Jesús. Aquí el evangelista Marcos, el cual no fue uno de los apóstoles ni de los discípulos, pero que escuchó los testimonios de Pedro, de los discípulos, escribió este evangelio hermoso. Y nos cuenta lo que acabamos de escuchar, de que se echaron al mar de Galilea, ¿verdad? Le dijo, vamos a pasar al otro lado, les dijo Jesús. Y pasaron, como estamos oyendo. Él dejó este hecho maravilloso, nos contó sobre lo que es la fe, sobre los elementos, para que nos diéramos cuenta, y nos dejó esto para que viéramos sobre todo el poder de Jesús, o sea, sobre toda cosa creada. Notemos, mis hermanos, que Jesús, estando con ellos, es que viene la tempestad. Estaba con ellos. Esto nos debe enseñar bastante hoy en día, que comenzamos a caminar al lado de Jesús, Él con nosotros o nosotros con Él. Y notamos esto porque muchas de las veces pasamos por pruebas, el cristiano pasa por pruebas y a veces dice, pues el Señor no está conmigo, me ha olvidado, ¿qué haría mal? ¿Por qué no está conmigo? Y estamos completamente equivocados porque Jesús está contigo. Él va caminando contigo. Así como estaba con los discípulos. Estos tienen miedo, pero Jesús está con ellos. Y eso debemos de tenerlo siempre presentes para cuando pasamos por pruebas. Nunca digamos estamos solos,
porque jamás Jesús te va a dejar solo. ¿Qué es lo que les estaba enseñando aquí Jesús a sus discípulos? Les estaba enseñando lo que era la fe, mis hermanos, para que su caminar se afianzara. Venían tiempos difíciles cuando ya no iba a estar el maestro con ellos. Y ellos necesitaban esa fortaleza, esos ojos de fe, para poder mirar que Él estaba con ellos en cualquier acontecimiento que iba a venir. Y de hecho, pues lo pasaron. Pero es algo maravilloso lo que estamos mirando, de que Jesús nunca abandona a sus hijos. Cierto, ellos se asustaron y fueron a despertarlo. En cierta manera tenían razón, pero a la vez no, porque Jesús está con ellos. Dice aquí la escritura, dice Marcos, que la barca por las olas casi se anegaba. ¿Qué quiere decir? Yo pienso que ya tenía mucha agua adentro, como lo dice aquí. Y mientras ellos están angustiados, con miedo, amedrentado, dice aquí la versión esta. Jesús está como si nada, bien dormido. Qué hermoso, ¿no? Cuando está la fe. Si hay fe en la que puedes pasar por cualquier clase de prueba y a la vez hay tranquilidad en ti. Pero estos tenían miedo. Lo cierto es que sí se levantan muy fuertes tempestades en el mar de Galilea. Es un mar que no está conectado con los demás mares, sino está dentro del territorio de Israel. Este mar grande que es alimentado por el río Jordán. Pero se levantan grandes tempestades, es lo que dicen. Y ellos, razón, tenían miedo, porque también vemos que aunque sea un buen nadador, a veces decimos, pero si ellos eran pescadores, eran unos nadadores natos, por decirlo así. Pero hay que ver que aún para un nadador nato, una tempestad es muy dura. Sí, podían perder la vida. Pero Jesús estaba con ellos. Y eso es lo que debemos nosotros entender y aprender. Que en cualquier prueba que pasemos, el Señor está con nosotros. Él no nos va a abandonar jamás. Él, así como estaba enseñándole lo que es la fe y hacerlos fuertes, así pasa con nosotros también. Pasamos por pruebas duras en las que parece que no la vamos a hacer. Parece que no la vamos a hacer. Y sí, son duras. Vemos que la barca se va llenando de agua y parece como que ya nos llegó al cuello y como que ya no podemos. Pero no debemos de perder la fe, mis hermanos, porque el Señor está atento. Él pelea por nuestras batallas, Él va con nosotros. Él es bueno, Él es maravilloso. Sí, la pasamos dura como así la pasaron ellos, pensando que iban a perecer. Así la pasamos nosotros. ¿Cuántos no hemos tenido pruebas y el que no la ha tenido fuertes van a venir? En las que parece que ya fue lo último. Y puedo decir enfermedad, puedo decir dificultades financieras, puedo decir dificultades en la iglesia. Puedo mencionar muchas cosas, como muchos ahorita puede que están pasando prueba. Un ejemplo, en la prisión, por injusticia. Otros perdieron a un hijo, a una hija, perdieron a la mujer y están desconsolados, están pasando por una prueba dura. O una prueba con el gobierno, o persecución, como muchos ahorita están pasando persecución en otros países, donde los están ejecutando.
Y muchos de ellos, porque son cristianos, y muchos musulmanes están ejecutándolos. Muchos están pasando por muchas clases de prueba, pero Jesús no los ha abandonado. Jesús está con ellos. Jesús ha estado con nosotros en las pruebas en las que pasamos. Y sí, lloramos y amargamente a veces lloramos y pensamos que a veces ya no podemos. Pero mis hermanos, siempre nos damos cuenta de que Jesús va con nosotros, de que Él está ahí. Así como estaba en la barca con aquellos hombres, así ha estado con nosotros. Nos ha levantado como lo levantó a ellos, nos ha levantado. ¿Y por qué pasa todo esto? Pues pasa, mis hermanos, a la vez para fortalecer nuestra fe y para valorizar lo que tenemos. Para valorizar. A veces pensamos que el Señor no se muestra luego, cuando lo queremos, pero el Señor sabe el momento, sabe el tiempo cuando Él se manifiesta. Pero tenlo por seguro que el Señor no te va a abandonar. No te va a abandonar. Lo único que está haciendo es que está fortaleciendo tu fe. Porque al final les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué están amedrentados? Y es lo que nos dice a nosotros. ¿Qué no te llamé? ¿Qué no creíste cuando te llamé? De que no te voy a dejar. Y que pase por lo que pases, no vas a sentir ese abandono. Podrás sentirlo, pero se va a ir ese sentimiento, porque Dios es bueno y maravilloso. Vemos tantos testimonios, mis hermanos, y yo atestiguo precisamente sobre el poder de Dios. Atestiguo sobre el amor de Dios. Lo atestiguo porque lo he pasado. Y puedo contar y puedo decir, es cierto, Jesús jamás nos abandona, jamás. Jesús irá con nosotros hasta el final. Podemos pasar por diferentes mares, mis hermanos, en esta tierra. Podemos pasar por diferentes dificultades. No me interesa cuál sea, por enfermedad, por lo que sea. Pero Dios está con nosotros. ¿Será que yo nunca he tenido miedo por las enfermedades? ¿Pero dónde ha venido ese poder? De Dios. Y cabe decirlo, que yo estuve siendo muy atormentado por muchos años con esa enfermedad de la próstata. Atormentado desde los 35 años. Tengo 71, caramba. Y esto le ayude a algunos. Atormentado, era un tormento bruto, todos los días. Empezó a crecer ese atormentamiento. Y pasaron muchos años, estoy hablando desde hace 36 años. Y iba pasando, y a la vez pues yo no le tomaba en cuenta, aunque me atendía, pero siempre confiaba en el Señor y siempre decía, bueno, pues es una enfermedad. Todos la padecen, son cosas de la vida. Y no tendía a preocuparme. Después me dicen, tienes cáncer. Y me checan y todo, hacen una bola de estudios y no había nada. Yo creo que yo me había sanado. Después, estoy hablando de todo esos problemas, ¿no? Porque muchos se ahogan con un dolorcito. Muchos les da algo y dicen, pues ya no la hice, empiezan a llorar o a sentirse débiles. Después, un día, me fui al hospital porque me sentía mal. Y ahí explotó toda la cosa, en emergencia. Y me acuerdo que yo estaba ahí recargado en una de las columnas, llorando amargamente porque el dolor era intenso. ¿Sentía yo que me había abandonado el Señor? No, no lo sentía. Lo tomaba como parte de lo que pasa el humano. Y me operaron y quedé mejor. Estoy poniendo ejemplos solamente. Puedo poner muchos. Puedo poner ejemplos también de la iglesia. Problemas que hemos pasado y que nos ha dolido. Dificultades económicas.
Pero estoy contando esta. Después, al fin, un día me dicen, bueno, pues ahora sí tienes el cáncer. Ahora sí lo tienes. Y yo me da risa cuando me dicen eso. Muchos se desmoralizan, empiezan a pensar tanta cosa. No, yo no. Yo me dio risa, le dije, al fin llegó eso. Al fin llegó eso. Y me acuerdo cuando salgo con el doctor, mi esposa me dijo, ¿te fue bien? Le dije, de maravilla. Dije, ay, qué bueno que no te he encontrado nada. Le dije, no, nomás el cáncer. Le dije, entonces, ¿por qué te vienes sonriendo? Le dije, pues es parte de la vida. Tengo a mi Dios. Dios me ha dado una vida hermosa. Desde que tocó mi vida, yo vivo una bonanza espiritual, así como cuando vino esa calma después de que Jesús le increpó a los vientos y a la tempestad. Calla, enmudece. Me vino una bonanza a mí espiritual y la he estado viviendo todos estos años. De ahí los problemas que han venido, las pruebas que han venido, como dicen, las he echado al costal y después las arrojo a los pies de Jesús. Y me dieron tratamientos y quedé mejor. Quedé mejor que cuando tenía 35 años. Quedé mejor. Y digo, ¿por qué preocuparnos cuando Jesús va con nosotros? ¿Por qué sentirnos menos cuando Jesús está con nosotros? El poderoso al que le dio Dios toda potestad sobre todo. Nosotros mismos nos cohibimos, nosotros mismos nos hacemos menos, los sufridos. Y no debe de ser así, mis hermanos, porque tenemos a un Señor poderoso, que cuando tú le clamas a Él, Él responde. Y antes de cuando tú estás esperándolo, ya vino Él. Él es maravilloso, dijo. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué? ¿Que aman tanto esta vida? La aman tanto que tienen tanto miedo de dejarla. Tienen miedo de dejarla para ir conmigo. Por favor. Debemos de tener fe, mis hermanos, y añorar lo que Dios nos ha prometido. Miren, mucha gente está dando su vida ahorita por el Evangelio. Sí, los están ejecutando. ¿Qué dijo este señor? Al que primero le sacaron los ojos, luego lo estuvieron atormentando, luego lo llevaron en uno de los países de África donde son musulmanes, después lo llevaron a una mezquita, le presentaron el libro del Corán y le dijeron, reniega de Cristo y abraza el Islam. Y dijo, ya pasé por ese nivel, les dijo este pastor joven. Ya pasé por ese nivel. Dijo, Cristo es la puerta, Cristo es la verdad. Y ahí lo ejecutan. Y lo cierto que debemos de estar mirando el cielo, mis hermanos, porque es lo que vino el Señor Jesús a mostrarnos. Vino a mostrarnos el Padre, vino a mostrarnos lo que ya nos toca a recibirlo. Entonces cualquier cosa que pasemos acá abajo, no me importa qué. Podrás tener un dolor, podrás inquietarte algo, pero no en definitiva ha caído. Dios es muy bueno, Dios es muy maravilloso. Y tenemos el ejemplo. Jesús jamás dejó a los discípulos. En la tormenta, en la prueba, Él estaba ahí. Estaba dormido. No que no los escuchara, porque Él es Dios. Él los escuchaba. Él estaba dormido, pero Él escuchaba todo. Y nosotros debemos de tener una fe grande en la que siempre miramos que si no son contestadas nuestras oraciones, de inmediato, calmados, porque Jesús está ahí. Jesús está contigo.
Un día tú valorizarás todo, mirarás la prueba esa que pasaste. Ay, ¿te acuerdas cuando pasé por esta prueba? Ay, ¿te acuerdas cuando pasé por esta otra? Y mira dónde estoy ahora, mira dónde estoy ahora. Y valoricemos y que nuestra fe crezca, mis hermanos, y que vayamos conociendo más lo que es la persona, lo que es el poder de Dios, lo que es el poder de Jesús, mis hermanos. Dios es maravilloso, Dios es bueno. Él se regocija con nosotros. Entonces, hemos emprendido un camino. Y en ese camino Jesús va con nosotros. Jamás te va a dejar. Jamás te van a abandonar. Tú agradécele a Dios y da testimonio. Atestigua que Dios ha sido bueno, porque así es como vamos a multiplicar a los hermanos. Así es como multiplicamos, de que vengan más a Cristo cuando testificamos y damos testimonio del poder de Dios. Porque mucha gente hoy en día se ha dormido. Mucha gente hoy en día está embelesada con las cosas de este mundo. Pero necesitamos hombres y mujeres que hayan vivido lo que es la fe, que la estén viviendo y que puedan ser un testimonio veraz ante los demás. No me importa cuál sea el peligro, no me importa cuál sea la prueba, no me interesa. Hemos pasado por muchas pruebas, no la de la sangre todavía, pero estoy seguro que aquel que nos llamó y que nos ha bendecido y nos ha ayudado a pasar por muchas clases de adversidades, el mismo Señor nos va a bendecir y nos va a ayudar y estará con nosotros en cada paso que demos de lo que nos espera. Y con toda seguridad puedo decir, mi Dios es mi porvenir, Jesús es mi porvenir. Y se me viene una frase de papá que siempre decía, porque digo, y entonces reiremos. Decía papá, decía, hijo, he aprendido a reírme de la situación. Pues mis hermanos, reiremos después de la prueba. Y no solamente reiremos, sino aventaremos la carcajada. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y maravilloso. Como dijo el profeta Sofonías, dijo, Él canta y danza de alegría por ti. Tenemos a un Dios maravilloso, un Dios maravilloso. Tengamos siempre ese gozo del Señor en nosotros, sin importar la prueba, la adversidad por la que pases o por la que vayas a pasar. El Señor siempre va a estar contigo. Entonces, ¿qué me queda decir? Lo único, que a Dios sea la honra y la gloria, mis hermanos, por todas las edades, al maravilloso Señor Jesús. Mis hermanos, y mi Dios me los bendiga. Y ánimo, Jesús va contigo, está contigo, no te ha dejado, no te ha abandonado. Te va a dar el triunfo y tú lo vas a mirar y vas a valorizar y vas a decir, el Señor estaba conmigo y va a estar en el porvenir, en mi mañana, el Señor va a estar. Y mis hermanos, Dios me lo bendiga bastante en esta hermosa mañana. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Estamos ubicados 10 minutos al este del centro de Dallas. Visítanos. Aquí por la calle Sain, en la esquina de Pritchard y Blasen. 2818 Pritchard Lane, Dallas, Texas 75227. Domingo 10:30 de la mañana, viernes 7:30 de la tarde. Para oración, llámenos al 214-794-5386. Y si desea apoyarnos, visite paypal.me, Iglesia Tiempo de Dios. Somos una organización reconocida 501, C3, sin fines de lucro. Su donación es totalmente deducible de impuestos en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y Dios te bendiga.